a la Cofradía de Parranderas y Parranderos de San Juan Bautista en Caracas. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio de la Casona Cultural y en esta rueda de prensa. Le cedo la palabra al viceministro Ignacio Barreto para que nos hable un poco sobre San Juan Bautista. Gracias. Permiso para quitarme la mascarilla. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se oye? Sí. Bueno, se acerca cada vez más el día que estamos muchos esperando. Fue un proceso largo, porque es un proceso que lleva su tiempo, y lleva su tiempo fundamentalmente porque son las comunidades las que lo realizan. No es desde una oficina donde una serie de expertos agarran y se sientan y deciden hacer alguna cosa y deciden recopilar unos papeles para después entonces tomar una decisión, sino que son precisamente las comunidades las responsables inmediatas de que se logren estos alcances, que son alcances de reconocimiento internacional a el poder creador de los pueblos. Ya el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció en días anteriores que se pasó una de las etapas más importantes dentro de este proceso de inclusión a las listas de patrimonio cultural y material de la UNESCO, del expediente del ciclo festivo para la devoción y culto de San Juan Bautista. Y es que vino un comité de expertos, revisó el expediente, tomó en cuenta 5 criterios que existen para poder dar el visto bueno, y en los 5 criterios el expediente venezolano salió sobresaliente. De manera que lo que hicieron con esto es recomendar a la última instancia, que es la comisión evaluadora, el comité intergubernamental, que se incluya el culto y devoción a San Juan Bautista, o el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, como en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que eso, como quien dice, pareciera que está cantadito. Por eso es tan importante que todo el pueblo de Venezuela esté de fiesta. Todos nosotros tenemos que prepararnos para ese día y prepararnos después para la gran tarea que nos toca una vez que es declarado o es inserto este patrimonio, que es una tarea de profundizar en la promoción y en la difusión del patrimonio a nivel nacional. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos el día de hoy? Simplemente es anunciar, en primer lugar, anunciar el regocijo que todos sentimos por esto, y además de todo, anunciarle a nuestro pueblo venezolano que las comunidades organizadas, las redes distintas que existen de patrimonio en Venezuela, y las distintas cofradías y comunidades que le rinden no solamente devoción y culto a San Bautista, sino también aquellas que tienen patrimonios que también han sido incluidos en esta lista, están todos unidos para, con distintas actividades, celebrar entonces y esperar la decisión final de la UNESCO. Entonces, para eso tenemos en primer lugar aquí al presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, que el Centro de la Diversidad Cultural es el centro focal por Venezuela ante la UNESCO para todo lo que concerniente a patrimonio inmaterial. Y son ellos los encargados de llevar a la UNESCO esos expedientes que fueron construidos por todos ustedes. Y que a través de su equipo ha logrado ya, por la metodología que se utiliza, ya 7 ingresos
de manifestaciones de patrimonio inmaterial que están ya en estos listados de la UNESCO. De manera que creo que también es importante resaltar el dominio que tiene el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto con, por supuesto, el Centro de la Diversidad Cultural, para haber logrado no solamente estos 7 patrimonios, sino este 8º que seguramente vamos a tener para los próximos días. Por eso quiero dejar la palabra al profesor Benito Iradi. Decía que me corresponde explicarle lo que significa esta reunión, que se inicia en París el día 13 de diciembre y debe culminar el día 18. Hay una cantidad de acontecimientos no solamente de Venezuela, sino del mundo. A esa reunión se presentan, igual que Venezuela, países de Europa, de Asia, de África y de otros países hermanos de América Latina con propuestas para evaluar sus expedientes. Pero esa reunión de esos 6 días apenas le dedica un par de días a la evaluación de los expedientes. Esa reunión tiene una trascendencia mayor y es importante conocer que esa reunión que la UNESCO planteó como una gran convención que fuera adoptada por Naciones Unidas en el año 2003 para proteger a muchas culturas que entraban en choque con la modernidad y en choque con el fenómeno de la globalización. Y esas culturas que anteriormente eran representadas bajo la palabra folclore o bajo la palabra tradición o bajo la palabra culturas populares, coincidieron después de décadas de discusión que se usara el concepto patrimonio cultural inmaterial. Y bajo ese concepto hay una palabra que es lo más importante en esta reunión y es lo más importante para cualquier manifestación declarada. La palabra salvaguardia. Porque seguramente festejamos y celebramos por un día o por 2 o por 3. Y después, ¿qué va a pasar? Seguramente el petróleo a finales del siglo ya no salga de las profundidades de las rocas madres en Venezuela, pero no hay duda que a finales del siglo la tradición de San Juan Bautista se seguirá celebrando. Porque así lo querrán sus comunidades. Y eso es el punto de partida del cual la UNESCO planteó esta convención que Venezuela suscribe en el año 2006. Al suscribirla en el año 2006, Venezuela decide presentar ante la UNESCO un núcleo focal para que sea quien a nombre del país pueda opinar, considerar y debatir en todos los aspectos de esta convención. Ese núcleo focal es el Centro de la Diversidad Cultural, como lo dijo el viceministro Ignacio Barreto, y desde el momento que se nos dio esa tarea en el 2008, no hemos dejado de alentar, atender, promover, estudiar y salvaguardar esta manifestación, estas manifestaciones, porque hasta ahora son 7 que aparecen en esas listas. Pero en esa reunión de la UNESCO hay algo también muy importante que es noticia, ministro y viceministro, y es que se está evaluando en esta reunión el informe periódico que presenta la República Bolivariana de Venezuela sobre todas las manifestaciones anteriormente incluidas en las listas de la UNESCO. Eso es muy importante porque también la manera como presentemos esos informes periódicos le dicen a todos los países miembros de UNESCO que Venezuela está atento a esas medidas de salvaguarda. Ese documento es uno de los primeros que se va a discutir y posteriormente habrá 2 días destinados a la evaluación de lo que la UNESCO conoce como el elemento. Un comité intergubernamental integrado por 24 países de todos los continentes va a prestarle atención a lo que, como explicó el viceministro, será lo que indica el comité evaluador que ya evaluó ese expediente y recomendó que se inscriba. Por lo tanto,
la palabra final la tendrá este comité intergubernamental. Ahora, ¿por qué recomienda que se inscriba? Recomienda que se inscriba en primer lugar porque demuestra que verdaderamente es una manifestación arraigada en distintas regiones de Venezuela, que se mantiene viva y que conserva sus elementos para lo que es la expresión del patrimonio cultural inmaterial. Ustedes vieron un video de 10 minutos. Ese video de 10 minutos nosotros lo hicimos a partir de 10 horas de grabación que tenemos entre los años 46 y la fecha actual. ¿Qué ocurre? Dentro de esas 10 horas de grabación para llevar ese video a 10 minutos, tuvimos que cumplir con lo que la comunidad de practicantes de San Juan exigió. Primero, que no aparezca gente con una indumentaria distinta al que practica San Juan Bautista. Que no haya gorras, que no haya short, que no haya bermudas, que no haya mujeres con un vestuario distinto, que no estén pasando botellas de licor ni nadie con botellas de licor en la mano, porque eso es preservar la manifestación. Entonces, revisar en esas 10 horas nos dio también una idea de cómo esa manifestación puede ponerse en riesgo si se empieza a desvirtuar las características naturales que dieron origen a ella. Entonces, es un ejemplo muy sencillo que les coloco porque lo que la UNESCO vio en el video y vio en el contenido del expediente es que eso está conforme la comunidad lo practica, lo que desde las instituciones del Estado llamamos consentimiento previo, libre e informado, porque sin la opinión de las comunidades era imposible hacer ese documento, como ha sido igual la normativa que ha regido con los anteriores expedientes que se han indicado. Eso lo vio claramente. Es un elemento del patrimonio cultural inmaterial. Vio claramente la UNESCO en segundo término que existe un plan de salvaguardia. Las comunidades organizadas junto a las instancias del Estado a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional se comprometen en salvaguardar ese elemento a lo largo del tiempo. Se ve también en el documento, y así lo anotó el comité evaluador o el órgano evaluador, que fundamentalmente afincado en la educación formal y en la educación no formal se podrán seguir transmitiendo esos elementos a lo largo del tiempo. Y se ve en el documento en cuarto término que la calidad de ese elemento puede servir de ejemplo para muchas otras regiones, bien de Venezuela o bien de otras regiones, porque está afianzado esencialmente en esos valores que se transmiten de generación en generación, por lo menos durante 3 siglos. Por lo menos durante 3 siglos. Es un elemento que define claramente la importancia del expediente y hay un quinto elemento que lo caracteriza y es la responsabilidad del Estado venezolano. Por eso el Estado venezolano incluyó este elemento dentro de su lista del patrimonio cultural inmaterial de la nación y se compromete a revisar ese listado periódicamente para tener una noción de cuántos existen, cuántos somos o cuántos son los sanjuaneros. No lo sabemos. En un estado como el estado de Aragua hay una federación que reúne 80 cofradías. En un estado como el estado Miranda hay levantada una información que supuestamente 60 pueblos distintos lo practican. Si sumamos Carabobo y sumamos Yaracuy y sumamos, por supuesto, Aragua y sumamos La Guaira, que son los elementos considerados en el expediente, además de Caracas, estamos hablando de centenares de sitios donde se practica la manifestación como en ninguna otra parte de América Latina, porque también el San Juan Bautista, a ese San Juan Bautista se le rinde culto en varios países. El día 16 de diciembre tendremos esa noticia que estamos seguros será favorable. Por primera vez esa reunión del Comité Intergubernamental no va a ser presencial por las razones de salud que todos conocen en relación a este tema del COVID-19. Será una reunión virtual en todas y cada una de sus partes. Estaremos haciendo seguimiento para estar atento a cualquier respuesta necesaria por ese comité intergubernamental a fin de aclarar cualquier duda, que estamos seguros no la habrá,
sobre el contenido de ese expediente. Entonces, por eso les hablo de lo que va a ocurrir en París entre el día 13 y el día 18 para tener esa noticia, sabiendo también que otros países como Bolivia, como Panamá, como Perú, como Ecuador, como Jamaica, para citar algunos, aspiran a ingresar a esa famosa lista llamada Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Muchas gracias. Ahora queremos darle la palabra a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Creo que hay que pedirle permiso al santo, ¿no? Miren, agradezco mucho el acompañamiento de los sanjuaneros y las sanjuaneras, porque este intercambio con mis colegas periodistas habría sido mucho más frío si no los tuviéramos ustedes aquí presentes, ¿no? Me voy a retirar el tapabocas con su permiso. Los convocamos, compañeras y compañeros de medios de comunicación de Venezuela, para anunciarles la inminencia de una gran noticia para Venezuela. En apenas unos días, Venezuela podrá contar con su 8ª manifestación cultural inscrita en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Que me corrija el profesor Benito Iradi, pero no hay otro país del mundo, de eso que llaman la bolita del mundo, que pueda exhibir una inscripción tan intensa en los últimos años. Desde el año 2012, en diciembre, cuando se inscribió a los Diablos Danzantes de Venezuela, los Diablos del Corpus Christi, como la primera manifestación venezolana en ingresar en estas listas, pues hemos ya sumado 7. Esta será la 8ª, San Juan Bautista. El ciclo festivo alrededor del culto y la devoción a San Juan Bautista. Todas tienen una importancia capital para la identidad cultural venezolana, que además es una identidad cultural que nos trasciende, porque así como el San Juan se festeja, se celebra en Venezuela, también lo hacen otros pueblos hermanos. Pero lo ha dicho aquí un experto en la materia, como es el profesor Benito Iradi, en ninguna otra parte con la diversidad, intensidad y amplitud con que lo celebra Venezuela. Fíjense que uno de los desafíos para la confección de este expediente es la articulación con tal cantidad de comunidades practicantes que seguramente habrá algunas inconformidades, porque la elaboración de un expediente en medio de una pandemia como la que se nos ha atravesado a la humanidad hizo todavía más exigente la consulta y participación que habitualmente y por norma, por exigencia de UNESCO, debe caracterizar la conformación de cada uno de estos expedientes. En el año 2018, el presidente Nicolás Maduro Moros nos dio públicamente la instrucción de iniciar las gestiones para esta postulación. Y el Centro de la Diversidad Cultural, como núcleo focal de UNESCO en materia de patrimonio cultural y material de la humanidad, pues comenzó a hacer acopio de un acervo inmenso que esta institución custodia en sus relaciones con agrupaciones e individualidades a lo largo y ancho de toda Venezuela. Del profesor Benito Iradi, todos los integrantes del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura,
que tiene una relación histórica con estas agrupaciones, que es un celoso custodio de la autenticidad, del carácter genuino de las manifestaciones culturales venezolanas, que puede distinguir entre una expresión genuina de una manifestación cultural venezolana y una desviación potencialmente amenazante o peligrosa para su autenticidad. Por eso es muy exigente el Centro de la Diversidad Cultural. Ya lo hemos escuchado, por ejemplo, en materia de atuendos, del rito, lo más auténticamente fiel posible a sus orígenes. Por supuesto, todos somos producto del paso de la historia. Esta es una manifestación sincrética. No debemos olvidar que se popularizó el culto y devoción a San Juan Bautista porque fue el resquicio que encontraron nuestros abuelos y abuelas esclavizados y esclavizadas para poder expresar su sentir religioso y cultural. Estaba prohibido por parte del colonizador, del conquistador, que estos abuelos nuestros, que estas abuelas nuestras pudieran expresar sus religiones, pudieran expresar sus propias manifestaciones culturales. Y ese yugo cultural, ese yugo religioso, encontró una respuesta en el sincretismo. Y ustedes ven cómo legiones de venezolanos y venezolanas, particularmente de comunidades afrodescendientes, salen a las calles a practicar la devoción a San Juan Bautista, pero con el santo católico van también sus ancestros africanos, y van sus deidades africanas, y va José Leonardo Chirinos, y va el negro Andresote, con sus rebeliones sucesivas en busca de la libertad, en honor a la madre África y en honor a la libertad de los esclavizados y esclavizadas. De modo pues que tiene una significación muy especial esta próxima incorporación a las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Si hay una manifestación que no está estrictamente localizada a un determinado espacio del territorio, es esta. Porque además de las comunidades practicantes han habido numerosos integrantes que se han desperdigado por el territorio e incluso fuera de nuestras fronteras. Y entonces estamos muy seguros de que el día 16 de diciembre, cuando el Comité Intergubernamental de la UNESCO finalmente acoja la recomendación del órgano evaluador, porque quiero subrayar lo que Benito nos ha dicho, el órgano evaluador de la UNESCO, compuesto por un conjunto de expertos en la materia, que es como un jurado frente a un examen, no solamente ha felicitado a la República Bolivariana de Venezuela por la elaboración del expediente, sino que ha recomendado al Comité Intergubernamental aprobar la inscripción de esta manifestación cultural venezolana en las listas del patrimonio cultural inmaterial. Una vez que esta decisión sea adoptada, como debe ser, no hay razón alguna que permita suponer que no vaya a ser aprobada. Esto debe ocurrir en el transcurso del día 16 de diciembre. Por diferencia horaria quizá puede que aquí sea de madrugada, ¿cierto? Y por eso nosotros estamos anunciando el día de hoy más de un centenar de actividades que a lo largo de todos estos días se van a estar desarrollando en al menos 16 estados del país. Una de ellas aquí en Caracas, en la Plaza Capuchinos. Es una vigilia donde las comunidades practicantes se van a reunir para esperar la noticia desde París. Así que los habitantes de San Martín y del resto de la parroquia San Juan no se asusten cuando escuchen tronar los tambores de San Juan Bautista en horas de la madrugada de Venezuela, cuando en París se produzca esta aprobación. Y así como aquí en Caracas, estoy seguro de que simultáneamente también han de sonar en Aragua, en La Guaira, en Yaracuy, en Carabobo, en Miranda, por supuesto, y en toda Venezuela.
Son más de un centenar de actividades las que hoy queremos informarles estarán desarrollándose. Vamos a entregarle a los compañeros periodistas, compañeras periodistas, el listado de las actividades programadas. Deseamos que tengan la mayor de las coberturas. Va a ser una fiesta sanjuanera en diciembre. Quiero destacar la generosidad y la identidad que han desarrollado los practicantes de otras manifestaciones culturales venezolanas que también han sido inscritas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial y que han incorporado a este centenar largo de actividades homenajes de estos practicantes a San Juan Bautista y a sus cultores practicantes. Así, por ejemplo, los palmeros, ¿no?, de la palma bendita, que no solamente están en Chacao, la palma asuntina, allá en la isla de Margarita, del Valle del Espíritu Santo, también en Margarita. Y los de Chacao están aquí organizando una actividad en homenaje a San Juan Bautista. Lo mismo que lo han hecho los compañeros y compañeras que cultivan el culto de las fiestas de San Pedro en Guatire, Guarenas y aquí en Sarría, ¿cierto? Allá en Monagas, los cultores de la Curagua, una tejedora de 96 años, se han pronunciado haciendo votos por San Juan Bautista. De modo que esta actividad internacional que pudiera pasar como un trámite diplomático más, pues ha generado unas repercusiones muy interesantes de avivamiento de las dinámicas culturales en Venezuela, en la Venezuela profunda, que está terminando este año 2021, como dicen los chamos, en alta en materia cultural. Porque esta potencia cultural que es Venezuela, hace poco dio de qué hablar al mundo con la presentación de la orquesta más grande del mundo, certificada por la organización Guinness. Al mismo tiempo terminó una Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 17, que fue una feria del libro con libros, valga la expresión. Se realizó un Festival Internacional de Poesía. Y ahora venimos con la celebración de San Juan y, por supuesto, el mes más musical e importante en materia gastronómica que tiene Venezuela, como es el mes de diciembre, cuando se expresa la hallaca, las fiestas decembrinas con la gaita, los villancicos, los aguinaldos, las parrandas. De modo pues que tenemos un año 2021 que cierra en alta en materia de cultura y que es un buen augurio cultural para la Venezuela del año 2022. Quiero agradecer el apoyo que señores gobernadores y alcaldes, señoras gobernadoras y alcaldesas han dado a lo largo del territorio nacional para tanto la confección de este expediente como ahora para los actos que han de desarrollarse a lo largo de este mes para la celebración de la inscripción del culto, del ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Quiero además pedirle a los compañeros y compañeras periodistas que tengamos un especial cuidado en cómo comunicamos esta noticia, porque yo mismo he tenido que aprender de quienes tienen décadas trabajando en esta área y muchas veces no somos exactamente precisos en comunicar con las palabras adecuadas. Por ejemplo, yo aprendí que la UNESCO no declara una manifestación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La declaratoria la hace el Estado Nacional, es decir, Venezuela ya declaró al culto a San Juan Bautista o al ciclo festivo alrededor del culto a San Juan Bautista como patrimonio cultural de la nación venezolana, cosa que es muy importante en materia de soberanía. Nosotros somos los que lo declaramos como pueblo libre, independiente y soberano. Y la UNESCO, basado en esa declaratoria del Estado Nacional, de la nación, verifica que se trata ciertamente de una manifestación cultural
que cumple con los requisitos de la UNESCO para inscribir esta manifestación en las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad. De modo que la UNESCO lo que hace es inscribir en su lista esta manifestación. Pero la declaratoria fue por parte de Venezuela. Ese es un pequeño detallito porque es un error que incluso yo mismo, llegado fresquecito a este ministerio, cometí varias veces, no una. Y hoy quiero aprovechar esta ocasión para corregirlo retroactivamente. Se trata de una inscripción. Lo otro es que coloquialmente nosotros hablamos de los tambores de San Juan o de las fiestas de San Juan Bautista, pero el nombre formal es bastante largo, difícil de colocar en un título periodístico, ¿verdad? Que es el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista. ¿Correcto? Es larguísimo. Nosotros utilizamos la expresión fiestas de San Juan Bautista o simplemente los tambores de San Juan. Pero en rigor no son solo los tambores, porque el culto y la devoción a San Juan Bautista es bastante más complejo que el instrumento musical. No es un instrumento musical. Lo otro, que es bueno también, esto lo digo con los compañeros y compañeras practicantes, que muchas veces en las comunidades se confunde la declaratoria de una manifestación o la inscripción de una manifestación como parte de las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad con la inscripción o declaratoria del individuo, cosa que no es correcta. Es decir, si yo soy sanjuanero, no es que yo soy patrimonio, porque yo, ténganlo por seguro, algún día me voy a morir, pero lo que nunca va a morir es San Juan. Entonces es muy importante, no es que yo soy patrimonio porque yo hago tal o cual manifestación cultural que ha sido declarada en Venezuela o inscrita en una lista, no. Lo que es patrimonio es la propia manifestación cultural, porque es muy importante que lo tengamos claro, porque una de las características de este tipo de manifestaciones es que pasan de generación en generación. Las fiestas de San Juan o el ciclo festivo tienen más de 300 años, Benito. Y si hubiésemos creído que lo que es patrimonial son los primeros sanjuaneros, pues ya no tendríamos San Juan. Lo que hizo de esto una manifestación identitaria de la cultura venezolana, de la diversidad cultural venezolana, es su paso a través del tiempo, de generación en generación, conservando sus formas más auténticas, más genuinas. Y entonces el gran propósito del Estado venezolano y de la sociedad venezolana es perpetuar la tradición. Por supuesto, tenemos que apoyar a los practicantes y portadores patrimoniales, ciertamente, pero tenemos que tener muy claro que se trata de la manifestación cultural, que la debemos garantizar ahora con este compromiso internacional. Se trata ciertamente de un reconocimiento, pero también es una obligación que adquiere el Estado venezolano de incluir periódicamente un reporte ante la UNESCO de lo que hace el Estado venezolano por la salvaguardia de esta manifestación cultural. Entonces, ya no es solo un compromiso nacional con las futuras generaciones, con nuestra soberanía, con nuestra identidad cultural, sino también es un compromiso con un organismo multilateral como es la UNESCO, donde, por cierto, Venezuela tiene una activísima presencia, es un país muy respetado, hay otras naciones y gobiernos que acuden a la experiencia venezolana en materia de postulación de manifestaciones culturales para iluminar sus propias iniciativas en este campo. Termino diciendo, compatriotas, que hay otras manifestaciones culturales venezolanas que están también en camino de la postulación respectiva. Los bandos y parrandas de Caucagua, de los santos inocentes de Caucagua, va a ser postulada, ya lo enviamos, no ha pasado todavía por el órgano evaluador, ¿no? Pero ya el expediente respectivo fue enviado. Son varias las listas que maneja la UNESCO. En este caso es una lista de buenas prácticas, es decir, una lista en la que se exhibe cómo una determinada nación, estado, ha tenido buenas prácticas culturales para la preservación en el tiempo de una determinada manifestación cultural. Tenemos el imperativo de postular también, y estamos
en la ruta de confección de un expediente sumamente complejo, quizás el más complejo que el Centro de la Diversidad Cultural y el profesor Benito Iradi ha tenido en todos estos años. Yo quiero decirles que Benito Iradi tiene 51 años, ¿no? 51 años trabajando por la identidad cultural venezolana. Éramos bebés, la mayoría de los que estábamos aquí, y ya este señor estaba en ese batallar. Pero bueno, una de las tareas más complejas que en sus décadas de trabajo le hemos puesto en sus manos es la confección del expediente del joropo venezolano, ¿cierto? Para postular nuestro joropo para la inscripción en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ahora, no ocurre mañana por la mañana, porque no es un proceso de confección burocrático en el que unos burócratas llenan unas planillas y mandan un email, sino que se trata de ir al encuentro de las comunidades que auténticamente han preservado las diversas formas de estas manifestaciones culturales y debe ir blindado a UNESCO. Yo tengo el placer de haber asistido al punto de inicio junto con Benito, Ignacio y otros compañeros en el campo de Carabobo. Allí iniciamos, en ese glorioso campo de Carabobo, la confección del expediente del joropo con la participación de la comunidad de una comuna llamada La Pica, pero la comuna se llama Brisa del Campo, ¿no? Y allí se practica el joropo jorconiao, que es el único joropo de toda Venezuela en el que también la mujer se patea, que se toca con violín. Y esa es una muestra de una forma de joropo que hay en Venezuela, porque también tenemos la tendencia a confundir el joropo con una de sus formas, que es el joropo llanero, la más visible. Pero hay joropos de todo tipo. Y allí en el campo de Carabobo iniciamos la confección del expediente con esa modalidad del joropo venezolano. Y termino también en Carabobo, diciéndoles que estamos aquí en esta casona cultural que lleva el nombre de un sanjuanero como es Aquiles Nazoa. Y no sé si algunos habrán reparado en esta hermosa coincidencia, y es que la batalla de Carabobo, que selló la independencia de Venezuela y marcó el inicio de la campaña del sur que el libertador Simón Bolívar emprendiera para liberar otros pueblos fuera de nuestras fronteras, ocurrió nada más y nada menos que un 24 de junio, es decir, un día de San Juan Bautista. Y en la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad, aprovecho para felicitar a Televen, que ha transmitido lo mismo que el sistema de medios públicos, esta miniserie dirigida por Luis Alberto Lamata. Hay un episodio en el que se muestra la noche previa a la batalla, como con toda certeza histórica, en ese campo de Carabobo había tambores de San Juan Bautista. Y ahí vimos a los oficiales y a la tropa bailando a San Juan. Y estoy seguro de que la fuerza de San Juan también condujo a la victoria patriota de aquel 24 de junio de 1821 y nos acompañará en las victorias por venir en el 2022 en Venezuela. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos aquí algunas preguntas que quieren hacer los colegas periodistas. Vamos primero con la compañera Daniela Rodríguez, de Venezolana de Televisión. Buenas. Son varias preguntitas que anoté porque y estaba anotando sobre la marcha. Ajá, la principal es que, como anteriormente mencionaron, el Comité Intergubernamental se reunirá del 13 al 18 en París para evaluar la festividad. ¿Cuáles son las expectativas del Ministerio de Cultura para ese día, para esos próximos días? Sí, funciona. Aló. Entonces trae los periodistas para acá. Las expectativas.
son las mejores, Daniela, las mejores expectativas. Es más, no hay ni una sola que sea negativa. Tenemos 100% de expectativas positivas con respecto a que Venezuela tendrá este 16 de diciembre la gran noticia de su 8ª manifestación cultural inscrita en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas son dos. ¿Qué protocolos nacionales se realizaron para poder elevar esta tradición a la UNESCO y cuál es el apoyo que brinda el ministerio a estas manifestaciones culturales que son sumamente importantes para nuestro país? Me voy a permitir darle micrófono al profesor Benito Iradi. Bueno, indudablemente explicaba al comienzo que este proceso es un proceso complejo. Hay una serie de requerimientos que planteó la UNESCO. En el expediente se demuestra claramente que hace 14 años se inició este proceso, culminar este expediente que se entregó el año pasado, y esos 5 criterios que el ministro y el viceministro citaban se cumplen en su totalidad. Tú has hecho una pregunta muy importante. ¿Cómo se prepara el Estado para responder ante ese desafío? Yo puedo responderles que la propia comunidad organizada ha establecido un movimiento de redes en todo el territorio nacional desde el año 2010. Y ya de la forma como está organizada la comunidad, eso permite que la propia comunidad pueda establecer mecanismos de alianza a nivel de las autoridades locales, de las autoridades regionales y de las autoridades nacionales. Esto que te explico no lo estoy inventando. Aparece en una ley llamada Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que el presidente Nicolás Maduro acaba de refrendar hace 3 meses y se convierte en la primera ley de su tipo para América Latina y que la UNESCO conocerá porque justamente este debate entre los días 13 al 18 va a permitir analizar cuál es el comportamiento de los países frente a esos desafíos y cómo se está avanzando y cuál es la experiencia de cada país. Venezuela tiene la suya, como yo expliqué. Se está evaluando también el informe periódico, y es el tercer informe periódico de la forma como el Estado incide en la salvaguardia del patrimonio. Es un informe que estamos convencidos que igual que la declaración, que la incorporación de San Juan Bautista a las listas será un informe aplaudido por la UNESCO. Tenemos a la compañera Liz Flores por Venevisión. Gracias, saludos, ministro, a todos los presentes también. En principio quisiera conocer mayores detalles en cuanto a lo que fue las consultas a las comunidades, de qué regiones del país participaron en la elaboración de lo que fue el expediente para inscribir a Venezuela en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso por un lado. Y una pregunta también para el ministro. ¿Cuál es la significación desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de autoestima del venezolano, que en momentos difíciles de pandemia y todo esto, también se esté incentivando los valores culturales de Venezuela, las tradiciones, las costumbres y sobre todo, como usted decía, el ciclo festivo de lo que es el culto y devoción a San Juan Bautista? Sobre las comunidades consultadas, yo creo que todos los venezolanos tenemos claro que aun cuando no existe la imagen religiosa en algún hogar, aun cuando no existan los tambores, aun cuando no existan los cantos ni el baile, toda Venezuela tiene una fiel devoción a San Juan Bautista, hasta en los más apartados lugares, porque la presencia de la Iglesia Católica de alguna manera ha contribuido enormemente a esa devoción, a esa imagen. Pero hay algunas particularidades y para la elaboración del expediente nos ubicamos en una región geohistórica que comprende los estados Yaracuy, el estado, por supuesto, Carabobo, Aragua, La Guaira, Miranda y Caracas. Por ese mar Caribe, por esa zona próxima, esa zona norte costera de Venezuela, hay particularidades significativas que nos indican que en un tiempo histórico y que en un espacio geográfico
aunque sea dentro de muchas diversas características, se celebra con similares condiciones todo ese culto. Hay una enorme variación, pero fueron esos los estados seleccionados para la elaboración del expediente. Eso no quiere decir que cuando la UNESCO ingrese a su lista ese culto y devoción a San Juan Bautista, exclusivamente sean esos estados los que se sientan orgullosos de representarlos. No, eso quiere decir que Venezuela toda y que América Latina toda y que el mundo todo respeta y le rinde culto a esa celebración. Ajá, disculpa, me toca a mí. Yo como no he hablado. Mira, rapidito. Fíjate. Estas cosas son alimento para el alma nacional. Alimento. Hay otras instancias de la nación y de la sociedad venezolana que se dedican a trabajar por el alimento del cuerpo, por el alimento material que es necesario para vivir. Pero ese alimento material tiene un complemento indispensable, como es el alimento espiritual. Y San Juan le da, así como el resto de las manifestaciones de la diversidad cultural venezolana, un alimento espiritual a una nación en su día a día. Son sus rasgos identitarios que generan incluso tensiones con respecto a otros derechos. Yo voy a ser aquí claro, quizás no sea muy políticamente correcto, pero ¿cómo ha costado en los tiempos de pandemia que haya distanciamiento físico en el culto a San Juan Bautista y otros? Porque hay un derecho cultural que es casi que sobrenatural, y una necesidad humana de expresar en el baile, en la juntadera, sentirte parte de la música, del cuerpo humano que sale a la calle. Y eso es una cosa que va por encima de la razón. Entonces ese alimento espiritual es muy importante. Y aquí con estas inscripciones sucesivas, no te imaginas la felicidad que digamos, experimentan las comunidades. Yo he estado en prácticamente todas, desde la de Los Diablos y acá desde San Pedro, Guatire, Guarena. Eso es un momento de efervescencia, de felicidad tremenda. Creo que esta otra manifestación que estamos incorporando, Benito, va a ser la más amplia, la que más ampliamente se desperdiga por el territorio. Lo vamos a sentir y lo vamos a escuchar el 16 y en días posteriores. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, buenas tardes. Disculpen ustedes los problemas del micrófono. La pregunta tiene que ver acerca de cómo se encuentra en este momento la relación entre el gobierno de Venezuela y la UNESCO. ¿Cuál es la perspectiva de cooperación entre el gobierno y esta institución? Mira, es una excelente relación, comenzando por el hecho de que la UNESCO reconoce al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que preside Nicolás Maduro Moros. Nuestra compañera ministra de Ciencia y Tecnología acaba de participar, Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriela Jiménez, acaba de participar presidiendo una de las comisiones de UNESCO en París. Nuestro embajador Jorge Valero, su antecesor Héctor Constant, han sido de los embajadores más activos en todas las instancias de la UNESCO, acompañados por supuesto de sus respectivos equipos. Nosotros en el campo del patrimonio cultural inmaterial tenemos un modelo que mostrar con la ley que ha mencionado Benito. No hay país de América Latina que tenga una ley
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es un concepto que forma parte de la naturaleza de UNESCO. De modo pues que es una relación, yo diría que casi inmejorable, aunque siempre por supuesto podemos mejorar. Y agradecemos mucho el apoyo de UNESCO a las manifestaciones culturales venezolanas. Por último, tenemos al compañero Jonathan Cárdenas, que viene por Televen y Unión Radio. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. A mí me gustaría saber si nos pudiesen compartir en detalle cuáles fueron estos 5 parámetros que exigía la UNESCO y que, como decía el profesor anteriormente, pues se tardaron 14 años para poder construir este informe que se entregó y poder llegar a este día y a esta espera, porque se ha incluido como patrimonio de la humanidad. Pregunta para Benito Iradi. Bueno, yo lo comenté en mi intervención, pero se los resumo. En primer término, demostrar que el elemento, esa palabra elemento nosotros no la usamos. Nosotros hablaríamos de la manifestación o de la expresión, pero en ese lenguaje que llamamos unesquiano, para hablar de UNESCO, se habla del elemento. Así que no se sientan extraños porque se hable del elemento. Demostrar que ese elemento verdaderamente representa el patrimonio cultural inmaterial de un país. Eso quiere decir que no se confunda con alguna otro tipo de expresión, que es muy fácil verlo. Aquí hay muchas expresiones que tienen el tambor como uno de sus elementos musicales. Y hay muchos elementos del culto a San Juan Bautista que se llevan a escenarios donde hay luces, donde hay sonido, donde hay tarima, pero no son representados por esa comunidad. Mejor dicho, lo que ocurre en las tarimas donde hay luces y hay sonido, eso no es patrimonio cultural inmaterial. Pero lo que ocurre en las calles, en las iglesias de los pueblos, en las residencias de la gente más humilde, en cientos de poblaciones, el día de San Juan Bautista o antes del día de San Juan Bautista o al finalizar el ciclo, el día de la Virgen del Carmen, eso sí es patrimonio cultural inmaterial. De tal manera que el primer criterio se demuestra claramente en el expediente. El segundo criterio tiene que ver realmente con la forma como la comunidad organizada participó de la elaboración del expediente. Tú mismo hablaste, y ya lo hemos dicho antes, 14 años, porque a lo largo de 14 años el Centro de la Diversidad Cultural estuvo recorriendo todos estos estados, todas estas regiones, animando a la gente a que fortalecieran la tradición del patrimonio, dictándole cursos, talleres que tienen que ver con la salvaguardia, talleres que tienen que ver con los principios éticos, etcétera, y se fue englobando un deseo de que pudiera trascender, y así es, todos los documentos corresponden a esa etapa. La comunidad, eso que llama el consentimiento previo, libre e informado, es el segundo elemento. Un tercer elemento tiene que ver con que esa comunidad esté en capacidad de responder por ese elemento. Por eso se obliga a que la comunidad presente una propuesta de lo que debe ser un plan de salvaguardia. Entonces, en esa propuesta del plan de salvaguardia, la comunidad, en su mayoría, los practicantes de este elemento, hablaron de la educación como una vía para transmitir el conocimiento, de qué manera preservar el elemento a través de su música, de qué manera a través del ciclo festivo preservarlo, y está demostrado. Y una cuarta característica que exige la UNESCO en estos criterios es que se demuestre que es tan significativa esa práctica que pudiera servir de ejemplo también para que lo que entendemos como la diversidad cultural sea respetado. Y es así. El culto de San Juan Bautista, cuando utiliza los tambores culo de puya, no tiene nada que ver con los que utilizan el tambor mina, ni tiene nada que ver con los que utilizan otros tipos de tambores, como pudiera ser la pipa en La Guaira. Entonces hay un respeto de cada uno porque esa diversidad se mantenga. Y el quinto criterio tiene que ver directamente con que el Estado lo haya reconocido. Como dijo el ministro, Venezuela en el año 2019 inscribe en su lista del registro del patrimonio cultural la devoción y culto a San Juan Bautista. Esos son los grandes 5 criterios.